Entonces, vuelvo a decir que estas explicaciones de dar la espalda, buscar un ángulo, esquinarse, morderse pues, las uñas, o más bien que las uñas, el dedo, donde empieza ese meridiano, o muchas veces cuando se encorva y se zafa, ¿no? Se zafa precisamente en ese vientre inferior, como para intentar darle más energía, más calor, ¿no? Como cuando los niños se resfrían, que las madres les ponen su corazón, la palma de la mano en la barriga, para dar más protección a esa parte tan sumamente negativa y que orgánicamente está ahí también, ¿no? Precisamente, o cuando se tambalea, precisamente porque está clavado, ¿no? Precisamente la energía de ese meridiano de vejiga está completamente bloqueada, machacada, imposibilidad para salir corriendo, ¿no? O esa piel de gallina, o ese ruido en el oído, o ese taponamiento en ese oído. Es por lo que precisamente la corriente energética de todo el cuerpo se para por ese choque, ¿no? Ese choque emocional negativo. Entonces hay todos los metabolismos, repito, la circulación de la sangre, etcétera, se están parando, ¿no? Entonces la temperatura tiende siempre a irse, ¿no? A disminuir. Y es por lo que precisamente estas reacciones del cuerpo, estas posturas incluso físicas, es para salvaguardar el nivel energético y el nivel biológico del cuerpo. Entonces, esto es por lo que es una medida de autodefensa y también una medida de ataque. Y el mejor ataque, bueno, aparte que esa defensa es como esa piel de gallina, de estimular los meridianos de los miembros tanto superiores como inferiores. Entonces, sobre este particular, sobre miedos y fobias y cosas de estas, por supuesto que pues tenemos que hablar un poquito sobre los niños, un apartado especial, ¿no?, para los niños, porque depende mucho de cómo salgan estas ramicas, pues les vayamos dando esa información. Pues por supuesto que el árbol, cuando sea más grande, pues será de una manera u otra, ¿no? Entonces a mí a los chiquillos me da mucha gana de, bueno, porque desde luego van a ser nuestro futuro en ese sentido, ¿no? Entonces ya bien dice otro refrán que dice que el que educa a un niño moldea su cerebro. Entonces quiero decir con esto que todo lo que se le diga de malo, sobre sombras, sobre temores, sobre sustos, y pues por supuesto que le van a quedar impregnados en la carne, y no en la carne porque la carne pues para mí en concreto y para nosotros no tiene mucho sentido, sino precisamente lo que recogen esos niveles energéticos, esas impresiones que luego irán al sistema nervioso. Eso es lo que le quedará durante toda la vida y es lo que le quedará grabado, y por supuesto esa conducta ya va a variar, toda esa su vida va a variar de una manera que le va a marcar, ¿no? En ese sentido es francamente importante, ¿no? Algo así como como la hiedra, ¿no?, que se queda pegada a las paredes de la casa, y es precisamente es lo que les echarán en definitiva pues unas raíces alrededor de la razón. Entonces quiero decir con esto que muchas veces, ahora ya se habla tanto para los niños, y incluso al año pues tienen un día, ¿no? Por supuesto que sí. Pues bueno, yo pienso que hay que tener 365 días, ¿no? En el sentido que yo creo que no es bueno el asustar a los chiquillos, en el sentido de que, bueno, pues están haciendo pues travesuras, como es normal, como todos hemos hecho, ¿no? Entonces amenazarlos, o decir, bueno, pues que viene el coco, ¿no?, o que viene tal, o que la sombra, el fantasma o todo lo que ustedes quieran, ¿no? Amenazar. ¿Por qué? Porque ese niño va a recibir ese estímulo como una emoción negativa precisamente a sus riñones, la parte más vital, y a su vejiga en primera instancia. Entonces, lógicamente, eso ya le va a crear, le va a moldear una postura, una forma de ser, incluso una forma de enfermar, que lo va a perseguir ya durante toda su vida, ¿no? Entonces, otra mención especial es bueno, pues qué informaciones creo que tienen que ver, ¿no? En ese sentido, ahora que hay tanta moda y lo que más se vende, tantas películas de terror, donde
muchísimas bandas callejeras que salen con navajas y la gente sangra, e incluso, pues, no sé, mucho sexo violento y sobre todo mucha sangre, mucho amorcillamiento, esas situaciones, esas impresiones van a ir directamente a nuestra vejiga, precisamente, ¿no? Y a nuestros riñones, y por supuesto, si son unos chiquillos que se están labrando su propia constitución, pues eso les va a marcar, repito, sobremanera, ¿no? Entonces, yo qué sé, pero bueno, y aquí yo no intento, por supuesto, darles ningún tipo de regla moral, porque no soy quien para qué, ¿no? Solamente, pues, me atengo a los pocos conocimientos que yo les pueda transmitir o informar, que esto es realmente importante, aunque ya la costumbre parece ser que es de otra manera, pero esto indudablemente va a machacar precisamente ese elemento agua, y si es en un niño, todavía peor, ¿no? Y luego, cuando ya sean mayores, ya hemos visto lo que ocurre con esa descarga de esos meridianos tan sumamente importantes, ¿no? Ese chiquillo ya, pues, ya no va a ser ni apasionado, no va a ser espiritual, no va a tener absolutamente ninguna ética, porque sus riñones, su espiritualidad, su energía más vital, más profunda, va a estar completamente alterada. Entonces, egoístamente, pues ya ni siquiera va a tener amor propio, ¿no? Quiero decir, y entonces, si no tiene amor propio, pues ¿qué amor va a tener a los demás en ese sentido, ¿no? Entonces ya vamos a tener un individuo en la sociedad y en el mundo, pues, que en lugar de ser que va a servir, pues lo que va a hacer es la puñeta, ¿no? Precisamente, y quizá él no tiene ninguna culpa, sino que la culpa, pues, la tengamos nosotros, porque nosotros lo hemos moldeado mal, ¿no? Le hemos enseñado mal. Entonces, sobre ese particular, yo pienso que es muy importante la información que les podemos dar a través de, bueno, a través de lo que les estamos dando, y también lo que no es bueno que ellos vean, se impregnen de esos temores y esas cosas, ¿no? Bueno, ya no me voy a extender más, porque creo que lo han entendido perfectamente bien, ¿no? Entonces decía, incluso yo siempre estoy con el latín por agradecimiento, ¿no? Que incluso había ese chico, había una ley en latina, que luego ya llegó a nuestros días, el metus, en la ley séptima, en el título 23 y en la parte séptima, que decía que todo pleito o postura que home face por miedo non debe valer. Quiere decir que un hombre labrado, que se ha labrado en un temor, en un miedo, en una fobia, precisamente porque su riñón ya está mal educado, está muy desgastado, pues todo lo que este hombre haga influenciado por ese miedo, no debe de valer absolutamente nada, ¿no? Entonces eso, bueno, por supuesto que lo hacían mucho para el tema de los pleitos de abogados y cosas de estas, pero que a la sociedad, pues, nos puede servir perfectamente, y por lo menos explicar un poco lo que ya nos decían los antiguos, ¿no? Entonces, ya sobre este particular, yo pienso que sobre fobias, yo les voy a contar una cuestión personal, y ya me perdonarán por ello. Yo recuerdo que recién entrado en la facultad, pues hay cosas que te gustan y cosas que no te gustan, ¿no? Pero has elegido eso, pues hay que tirar para adelante, ¿no? Entonces yo recuerdo con una asignatura que se llamaba, bueno, y se sigue llamando bioquímica, ¿no? Entonces, para mí eso de las fórmulas y de las cosas estas, pues la verdad es que nunca me ha gustado. Quiero decir, pero es una asignatura más, pues hay que estudiarla, y hay que estudiarla conforme Dios manda, ¿no? Pues para luego pasar los exámenes pertinentes y aprender lo que sea, y ya está, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo fui tratado de una fobia, pues precisamente a los libros de bioquímica. Entonces, yo como era alumno de la facultad, pues lógicamente, pues acudí, pues a un catedrático de psiquiatría, pues para que me pasa esto, que yo no puedo, me han suspendido. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Cuando yo aprobaba o aprobábamos, decíamos, he aprobado, y cuando suspendían, me han suspendido. Es decir, que parece ser que la responsabilidad estaba mal interpretada, ¿no? Es decir, que he aprobado o he suspendido, o me han aprobado o me han suspendido, en ese sentido, ¿no? Bueno,
quiero decir con esto que fobia a los libros de bioquímica, ¿no? Como si ellos tuviesen cualquier culpa, ¿no? En ese sentido. Entonces yo recuerdo que fui suspendido, y fui suspendido con toda la justicia del mundo, pero parece ser que yo creía, por un falso orgullo, que, perdón, que había sido suspendido injustamente porque en la última etapa del curso, pues yo había estudiado de una manera pues muy grande, ¿no? Entonces el esfuerzo que yo creía entender que había hecho pues era suficiente como para haber pasado esa asignatura que para mí era tan fea, ¿no? Entonces el follón se me vino pues el mundo encima, ¿no? Porque era el mes de septiembre ya, entonces venía otro nuevo curso, yo tendría que, pues yo qué sé, pues esperar a compañeros nuevos que entraban, los míos ya pasaban a segundo, bueno, yo también, pero tenía que retornar en ese sentido. Entonces yo me puse en tratamiento, tomando un montón de pastillas, y hasta que, por la razón que fuere, pues eso no iba bien, yo seguía teniendo esa fobia a esa asignatura tan maldita que decía yo entonces. Entonces hasta que un día yo me pregunté, pero de verdad, que qué es lo que pasaba con eso, ¿no? Entonces yo, porque tenía que echar la culpa a esa asignatura y no sé qué y no sé cuántas, sino que la culpa estaba en mi persona precisamente, ¿no? Que todos mis compañeros habían pasado y yo precisamente pues no había pasado. Entonces era un tema de responsabilidad única y exclusivamente mía. Quiero decir que no había estudiado lo suficiente para mis necesidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, por más pastillas que me hubiesen puesto, más, y por más agujas, y por más moxas, y por más, aunque me hubiesen abierto la cabeza y me hubiesen implantado un cerebro electrónico, por ejemplo, hubiese sido completamente imposible, porque hasta que, no por mi sedación, ni por aquellas pastillas antidepresivas que creo que estaba tomando, sino hasta que yo me puse a pensar, o sea, me desnudé perfectamente en el mejor sentido de la palabra, me desnudé y ya me pregunté a mí mismo qué pasaba con esa fobia, ¿no? ¿Por qué yo no era incapaz de estudiar? Entonces yo pienso que era en primer lugar por un falso orgullo, por una mala interpretación, por una falta de responsabilidad por mi parte. Entonces yo estaba realmente enfermo, pero pagando mi multa hasta que me diera cuenta de que yo había cometido tal infracción, ¿no? Mientras tanto, pues el único ambiente sano, recuerdo que había, es el de mi casa. Pues mis padres y mis hermanos estaban completamente sanos y había el mejor ambiente. El único grano negro que había, el único garbanzo negro que había, era yo por mi falta porque creaba mal ambiente, estaba cabreado, pues no comía prácticamente nada, pues estaba todo el día encerrado en mi habitación. Quiero decir que hasta que dices tú, bueno, aquí hay que tomar una postura de verdad, una vez que estás desnudadito y todas estas cosas, entonces hasta que hay que ir a clase a las 8 de la mañana todos los santos días, hay que estudiar y darle más preferencia a eso porque está ya repitiendo, y yo pienso que con trabajo y con esfuerzo, en ese sentido, pues no hay otra manera. No es cuestión de tratamientos médicos, ni por acupuntura, ni por cirugía, ni por nada. Quiero decir que una fobia es algo que, bueno, que no hay que confundir las cosas, ¿no? En ese sentido, hasta que, pues, parece ser que mi riñón se cargó de nuevo por mi sinceridad conmigo mismo, ¿no? Es decir, y entonces ya mi vejiga también cogió mucha más fuerza porque el pulmón ya se quedó menos orgulloso y menos tonto, ya que me quedé más tranquilo, y aquí es cuestión de labrar, ¿no? Me ha tocado labrar un campo grande, pues es cuestión de labrar un poquito todos los días, que al final llegaré. Y evidentemente así fue, ¿no? No con esto quiero decir que la persona que me trató pues me tratase mal, por supuesto que no. Él me me ayudó y me apoyó en lo que él sabía, y por eso sigo estando agradecido, ¿no? Sino que muchas veces el tema de fobias es cuestión de un poquito saber exactamente qué información se está teniendo, qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien realmente, pero sin orgullo y sin ansiedad y sin cosas de estas, porque es la única manera de que estos influjos no nos machaquen precisamente ese elemento agua. Sobre ese particular, Medicina Natural dice precisamente que el tratamiento consiste en
relajar, digamos así, o tranquilizar esa vejiga y tonificar mucho riñones, ¿no? Entonces esa sensación de miedo ya va desapareciendo, todo esto se queda mucho más tranquilito, hay mucho más fuerza en esa energía, en esa caldera importante que era vientre inferior de fuerza, de energía vital, va a poder ascender hacia arriba y entonces biológicamente y energéticamente y físicamente el individuo pues va a estar perfectamente pues curado, ¿no? Pero vuelvo a insistir en que muchas veces, por eso yo los he hecho, me he liberado en ese sentido contándoles esta historia de cuando, pues exactamente hace 20 años ya, lo que a mí me pasó en ese sentido, pues si no tomamos conciencia en ese sentido, por más agujas que nos pongan y por más moxa y lo que ustedes quieran, y aunque vayan a donde quieran, bueno, yo recuerdo que fui a una ermita, pues al pueblo de mis padres allí pues a pedir, ¿no? Digo, entonces, aparte de mal educado, un poco gilipollas, ¿no? Quiero decir, porque a los santos y eso no se les molesta para esas tonterías cuando uno ha sido pues más bien vago y no se siente responsable de sus propios actos en ese sentido, ¿no? Lógicamente ahí no va a haber ningún milagro porque no lo puede haber, porque ahí no se le molesta a nadie, ¿no? Sobre otras cosas importantes es que cuando hoy en día, tal y como estamos viviendo, las informaciones de que lo que se nos carga precisamente esta energía vital de vejiga es precisamente todo lo que, bueno, vamos, a ver si me explico bien. Si meridiano de vejiga, esa energía de vejiga se puede machacar directamente por esas escenas de terror o de miedo, por esos influjos, lógicamente va a manifestar precisamente con que ese cuerpo, ese individuo, pues va a ser una persona miedosa o va a ser un elemento fóbico, ¿no? Entonces, quiero decirle con ello que el ver tanto terror, tantas películas de miedo y tanto sexo violento y tanta sangre y tantas cosas desagradables, por supuesto que nos va a influir directamente en nuestra propia biología, ¿no? Entonces es como un simple ejemplo, ¿no? Si vemos a una persona, ¿no? Pues a un hombre que está en una reunión y va al servicio pues durante muchas veces, ¿no? O con una frecuencia que es anormal. Entonces, aunque exponga estupendamente bien, aunque convenza, tenga mucha capacidad para convencer a las personas, lo haga de una forma muy elegante, seguramente esta persona es falsa precisamente porque esa energía de vejiga, esa característica de agua limpia y fresca, pues ha desaparecido, se ha cargado ya su meridiano de vejiga y por tanto esta persona, pues al ser falsa, creo que es posible que sea incluso hasta peligrosa, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente se ha cargado ya toda esa energía vital de un meridiano tan sumamente largo, entonces ese órgano ya está trabajando como quiere, ¿no? Ya no es controlado y es lo que manifiesta pues, en cualquier acto de su vida, ¿no? Precisamente. Bueno, ya sobre este particular, yo pienso que vamos a terminar por hoy, ya me perdonarán por haber explicado alguna cosilla personal, pero yo pienso que espero que este tema ya haya quedado suficientemente claro, y por supuesto darles las gracias por su atención y a despedirme hasta el próximo día si Dios quiere. Hala, hasta luego.